y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que apasione más, solo tu presencia. Bendiciones, buenos días. Buenos días, Yesenia, Dios te bendiga. Buenos días, en esta mañana les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde este su programa Disciplinas Libertadoras. En esta mañana damos gracias al Eterno que podemos conectarnos. Buenos días, Marilia, Dios te bendiga. Siendo hoy el último programa de día viernes de el año 2020 de Disciplinas Libertadoras, ya que para el otro, hoy es el último viernes, y es correcto. Es el último programa de este año 2020. ¿Qué año nos ha tocado vivir? ¿Cuántas cosas hemos aprendido durante este año 2020? ¿Cuántas cosas todavía nos quedan por aprender? Ciertamente que Dios nos sorprendió, pero damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, porque ciertamente Dios sigue en control y si Él lo permitió, lo necesitábamos. Muchas cosas estamos aprendiendo. Así que en esta mañana les saludo como todos los viernes. Estoy súper contenta. En el día de mañana, sábado a las 7 de la noche, estaremos haciendo una transmisión especial, edición navideña, donde estaremos compartiendo una palabra y también estaremos compartiendo algunas ideas de regalos trascendentales. Si usted no sabe qué regalar o usted siempre ha regalado el body splash o la vela o una suera en lo que casi siempre regalamos, ¿verdad? Pero en este año usted quisiera regalar algo un poquito más trascendental, más significativo, más alimento para el alma. En el día de mañana vamos a no solamente a compartir, sino que le vamos a mostrar algunos regalitos trascendentales con, ¿verdad? Con un resultado un poquito de más a largo plazo. No es algo que usted pueda tirar al zafacón en 3 meses porque se dañó, porque se acabó. Si a usted le faltan ideas todavía o quieren este año ser un poquito más intencional en la manera en cómo usted regala y quisiera regalar algo con un sentido un poquito más para el alma, en el día de mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Mi hermana Fanny, mi hermana Stephanie van a estar juntamente conmigo en mi árbol de Navidad con nuestra tacita de chocolate caliente y vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pero en esta mañana queremos compartir una palabra bajo el tema necesitamos evidencias, necesitamos evidencias. Y fíjese usted qué importante en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde, ¿verdad? Se llama la era de la apariencia, donde todo parece, pero no todo es. Y la realidad es que hay muchas cosas allá, out there, en las redes, donde nosotros vemos tantas cosas que a veces compungen el corazón, a veces enojan, tocan nuestros sentimientos, pero la realidad es que detrás de todas esas cosas hay un montaje. En estos días estaba mirando, hay un programa es de la ciudad del país de Colombia, y lo digo con mucho respeto. Eh, Era una situación donde una muchacha profesional de dinero rescataba a un muchacho que estaba en una luz pidiendo, limpiando el parabrisas. Ella lo rescata, ella lo lleva a su casa, se enamora, una historia, se hizo viral, tenía muchos seguidores, mucha gente le enviaba dinero, le enviaban cosas, porque el muchacho aparentemente era muy pobre, pero la realidad es que se descubrió que todo era un montaje. De igual manera, yo no sé cuántos escucharon las noticias hace algún tiempo, después de varios años, 10 años después del 911, del 911, de lo que pasó en New York, se había presentado una supuesta víctima y redactó toda su historia, mucha gente le envió
¿verdad? Apoyo, dinero, cuántas cosas, una historia espectacular. Después de 10 años de esta mujer estar recibiendo beneficios e inclusive iba a ministrar, a hablar a muchos lugares de su experiencia, resultó que también era falsa. So, yo creo que, ¿verdad? Esta problemática ha puesto a los cristianos muchas veces en una posición donde se ve continuamente el anhelo de probar quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y esto no es algo nuevo. Fíjese que el apóstol Pablo, de igual manera, fue tan juzgado, criticado, señalado, cuestionado sus intenciones, cuestionado su ministerio, que en algunas ocasiones, de igual manera, el apóstol Pablo habló de sus verdaderas intenciones o mostró evidencias de quién él era y cuál era su ministerio, de su llamado. Yo creo que en esta temporada, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, hay mucha gente que anda buscando probar quiénes somos o la veracidad de nuestro ministerio o de lo que hacemos. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra la necesidad de evidencias, pero no desde el punto de vista secular, humano, sino desde un punto de vista bíblico. Y eso queremos compartir con usted en esta mañana. Yo creo que por eso, inclusive yo estaba leyendo, hay mucha gente que se hace tatuaje. Es como una evidencia de quiénes ellos son, quieren proyectar al mundo su personalidad, de alguna manera, ¿verdad? Sin palabras, quieren proyectar en su cuerpo quiénes son o cuál es su personalidad o cuál es su carácter. Se utilizan tantas maneras, pero la realidad es que la Biblia habla de unas evidencias. Fíjese bien, ¿qué es una evidencia? Es un término que procede del latín y que significa certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. No hay manera de dudar. Eso es una evidencia. Es algo que resulta innegable y que no se puede negar. Y la realidad es, ¿verdad?, que a veces probar algo cuesta. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, si usted se va conmigo al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22, libro de Lucas. Este libro de Lucas podemos predicar probablemente mucho tiempo. Hemos estado estudiando este libro y hay tantas enseñanzas en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Fíjese bien, versículo 22 dice la escritura, y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Fíjese bien esta escritura en esta mañana. Juan el Bautista, quien había sido, ¿verdad?, separado desde el vientre de su madre, una mujer estéril, eh, para ser el precursor de Cristo. Y desde su nacimiento, desde estando en su vientre, tuvo una experiencia al encontrarse con el maestro en el vientre de María. Y luego este hombre, al crecer, al haber sido preparado, instruido por su padre para su llamado y preparado en los desiertos, habiendo sido testigo ocular de el bautismo de Jesucristo, siendo el que él lo bautizó, y habiendo oído la voz que dice la escritura, se oyó del cielo, donde el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora Juan el Bautista es cogido preso por causa, ¿verdad?, de lo que él estaba diciendo y de lo que él estaba haciendo. Y estando preso y en angustia ante la amenaza de la muerte, manda a preguntar al Señor Jesús. Mire bien, él había sido testigo ocular
y audible. Él oyó la voz del cielo, él había visto todo lo que Jesucristo había hecho, las señales, las evidencias, mas sin embargo, ante la amenaza de la muerte, ante la tristeza, ante el miedo, probablemente manda a preguntar a Jesús si él era el Mesías, si él era el prometido, alabado sea el Señor. Fíjese bien cómo nosotros los seres humanos podemos estar aquí hoy y estar acá mañana. Podemos creer hoy haber visto y oído, ser testigos oculares, presenciales, y luego ante el miedo, ante la amenaza, poder volver a dudar y volver a preguntar. Juan el Bautista pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? What do you mean? ¿Cómo que si eres tú? Después de lo que tú has visto, oído, ¿qué otra evidencia necesitaba Juan el Bautista si él oyó esa voz del cielo mientras bautizaba a Jesucristo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Mire lo que hace el temor, mire lo que hace la autodefensa de la vida. Manda a preguntar y Jesucristo, en vez de ir a sacar a Juan el Bautista, le dijo, you know what? Muéstrenle las evidencias. He aquí las evidencias. Yo no tengo que decir. Cristo nunca le respondió si él era o tenía que esperar a otro. Él nunca respondió esa pregunta. Él nunca se puso a altercar con los discípulos, ni a pelear, ni a cuestionar por qué Juan el Bautista estaba preguntando. Él dijo, you know what, he aquí las evidencias. Díganle que los cojos andan, que los ciegos ven. He aquí las evidencias que gritan mucho más fuerte que tus temores, que gritan mucho más fuerte que lo que yo pueda decir. He aquí las evidencias. Mira qué importante es la necesidad de las evidencias. Permítame poner esto aquí porque no veo. Ok. Neida, Dios te bendiga. Cuánto me alegro en esta mañana verte conectada. Me alegro muchísimo. Fíjese bien, Cristo, en vez de argumentar, qué buena enseñanza nos da el Señor en esta mañana. En vez de argumentar, en vez de tratar de probar quién Él era, en vez de justificarse, en vez de entrar a Facebook y poner 2 o 3 para aquellos que dudaban de su ministerio, Jesucristo dijo, you know what? Es suficiente con las evidencias. Aquí están, son irrefutables. Los cojos andan, los ciegos ven. Aleluya. Entonces, fíjese bien, más adelante, en el libro de Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 9, versículo 25, el Señor había sanado un ciego de nacimiento. Y más adelante, como lo había sanado en el día de reposo, y usted sabe que los religiosos siempre están buscando evidencias. Aleluya. Mas, sin embargo, la Biblia establece en este capítulo 9, versículo 25, que este ciego de nacimiento, al cual Jesucristo había sanado, ahora es cuestionado. Usted sabe, como usted y como yo, que constantemente estamos siendo cuestionados quiénes somos, si nuestro ministerio es de Dios, si no es de Dios, cuáles son nuestras intenciones, todas estas cosas. Pero la realidad es que el ciego, me encanta la contestación de este ciego, porque nuevamente, en vez de ponerse a argumentar, mire lo que dice el ciego en el versículo 25 del capítulo 9. Dice el ciego, entonces le respondió y dijo, cuando lo están cuestionando, pero ven acá, pero ¿quién es este? ¿Será? ¿No será? Él dijo, bueno, si él es pecador, yo no lo sé. Los cuestionamientos que ustedes tienen ahora de quién él es, de quién no es, me encanta este ciego, cómo presenta a Jesucristo, porque hay gente que nos desafía tratando de buscar, ¿verdad? Dicen en mi país las 4 patas al gato, pero el ciego de nacimiento que había sido testigo, que tenía marcas, que tenía evidencia, porque él había sido ciego de nacimiento y había sido sanado, ahora veía, dijo, bueno, si es pecador, tus cuestionantes, yo no las entiendo, yo no te las puedo contestar. Lo que tú estás buscando, yo no voy a entrar en esa materia. Ahora, yo sí te digo una cosa, yo no sé si es pecador o no, lo que yo sé es que yo era ciego
y ahora veo. ¿Qué le estaba diciendo este ciego a los fariseos? Bueno, yo no sé si lo que tú dices o no es verdad, pero lo que yo sé es que yo soy evidencia. El hecho de que yo te estoy viendo son las evidencias irrefutables, incuestionables. Se caen todos sus argumentos ante el hecho de que yo los veo. Entonces ustedes pueden tener muchas preguntas que yo no voy a contestar, yo no voy a gastar mi tiempo en eso. Yo simplemente le voy a presentar las evidencias. ¿Cuáles son? Que antes yo era ciego y ahora yo veo. Yo era ciego de nacimiento y ahora los puedo ver. He aquí mis evidencias. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué tú gastas el tiempo? Tratando de probar. Usted sabe, yo a veces veo posts en las redes, la gente tratando, poniendo posts o compartiendo posts de cuando el Señor les profetizó, tratando de probar quiénes son, tratando de probar que Dios fue que los llamó, cuando la realidad es que no importa lo que nadie diga, las evidencias gritan mucho más fuerte que las muchas voces que usted pueda probar. ¿Sabe por qué? Porque son irrefutables, son incuestionables. Mire bien, cuando el ángel se le presenta a María en el libro de Lucas nuevamente, en el capítulo 1, versículo 36, cuando el ángel se le presenta a María y le habla de que el Espíritu Santo iba a posar sobre ella y ella iba a concebir del Espíritu Santo, esto es algo que la mente humana no lo puede procesar. No puede. La realidad es que esto sí es algo sobrenatural. Hoy en día hay tantas campañas y cosas que hacen que el título es sobrenatural, lo sobrenatural. Y yo me pregunto a veces qué sobrenatural tiene, ¿verdad? Algunas cosas que se presentan up there. Pero en esta ocasión lo que sucedió allí era sobrenatural. Eh, Mi negra Carmona, Dios te bendiga, buenos días. Francesca, Jimmy, Diosito hermoso, Mercedes, Dios les bendiga a todos. Saludos, Ruti. Entonces, cuando el ángel se le parece a María y María quizá en su mente, aunque ella escuchó, aunque ella dijo, hágase con tu sierva como él quiera, la realidad es que ante algo tan sobrenatural, tan inconcebible humanamente, que el Espíritu Santo se posara sobre ella y que ella, siendo quien era, cargara el Salvador del mundo en su vientre, el ángel le dice, mira María, vete donde tu prima, que era estéril. Ay, qué lindo, me encantan las evidencias porque son irrefutables. El ángel le dice, vete donde tu prima, que era estéril porque está embarazada, vete, encuéntrate con ella. Por si acaso había una duda, por si acaso María quizá no dudaba del mensaje, pero dudaba de el mensajero, el ángel le dijo, vete, vete, vete. Hay evidencias allí. Vete donde tu prima, que era estéril. Primero es tu prima, tú sabes que eres estéril. Y ahora está embarazada de aquel que preparará el camino para el que tú vas a cargar en tu vientre. Nuevamente, mis amados, evidencias. El ángel le decía, he allí una evidencia, tú la conoces, tú sabes que eres estéril, vete para que le veas el bump, para que le veas la barriga, para que sienta, inclusive cuando María llega ante Elizabeth, tienen una experiencia donde el bebé es lleno del Espíritu Santo y brinca en el vientre de esta mujer. Nuevamente, mis amados, evidencias. Evidencia. Usted y yo necesitamos evidencia. No necesitamos justificación, no necesitamos argumentos humanos, no necesitamos probarle a nadie. Necesitamos evidencias que griten mucho más fuerte que nuestras palabras, evidencias que sean irrefutables, que nadie las pueda cuestionar, alabado sea el Señor, e inclusive necesitamos seguir el ejemplo del maestro que en vez de detenerse en el camino a refutar, a argumentar, dijo, you know what, yo no tengo que decir si yo soy o yo no soy.
Yo lo que puedo decir es que miren mis evidencias y ellas gritarán que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que hay poder que se manifiesta, que es irrefutable. El ciego de igual manera no se puso a defender a aquel que lo había sanado, porque a veces nosotros pensamos que necesitamos defender al Señor. Y la realidad es que tú y yo no necesitamos defender al que es abogado, aleluya, Él es abogado. Lo que necesitamos es presentar evidencia. Cuando usted va a una corte, no importa lo que usted diga, así sea verdad. Lo que importa son las evidencias. Aleluya. Y fíjese usted que de igual manera, cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 9 al 11, mire bien lo que hacen las evidencias. Lázaro había sido resucitado, ya en el capítulo 9 de Juan. Lázaro había sido resucitado y más adelante, ¿verdad? Mucha gente estaba viniendo a Jesús por causa del testimonio de Lázaro. Yo no sé qué sucede cuando, ¿verdad?, a través de su vida el Señor se sirve de lo que Él ha hecho en su vida, porque así es como trabaja Cristo. Él se sirve de lo que Él ha hecho en tu vida y te hace una evidencia del poder de Cristo, del poder del Evangelio. Entonces Lázaro era una evidencia porque había estado muerto y ahora estaba vivo. ¿Quién puede refutar eso? Aleluya. ¿Quién lo puede refutar? Nadie. Entonces la Biblia dice en el capítulo 12 del versículo 9 al 11 que los fariseos lo querían matar. Y mire cómo dice Juan capítulo 12 versículo 9 al 11. Mire cómo dice la escritura del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, mire bien, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La realidad es que hay gente que vendrá para verificar, para ver, porque saben que Dios ha hecho en ti una obra poderosa. Entonces fíjese bien, a quien había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar la muerte a Lázaro también. Mire por qué, mire por qué, mire por qué. Dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquello que había Cristo hecho en la vida de Lázaro había tenido unos resultados. Y por causa de esto, por el testimonio de Lázaro, muchos venían a Jesús. Entonces yo quiero que usted entienda que si usted está trabajando para Cristo, si usted es una evidencia de lo que el evangelio transformador hace, probablemente habrá muchos que quieran matarte. ¿Por qué? Porque tú eres evidencia, pero nuevamente no entres en argumentos, no trates de justificarte, de defenderte. Y yo sé, yo he estado ahí cuando en nosotros nace la necesidad de probar quiénes somos, porque hay muchos detrás de nosotros, principales sacerdotes y fariseos, que quieren matarnos. Quizás no físicamente, pero con la crítica, con el desprecio, con los comentarios. That's okay. Este es el resultado del evangelio. Querrán matarte, querrán cuestionar quién eres, cuáles son tus intenciones. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que después que Cristo y su palabra, que dice la Biblia, que escudriña hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón, después que esas te disciernan, tú no tienes la necesidad de probarte. Deja que tus evidencias griten mucho más fuerte que lo que tú puedas decir. Aleluya. Deja que tus evidencias sean más claras y más irrefutables que cualquier cosa que tú puedas poner en las redes. Tú no tienes que probarle nada a nadie. Deja que lo que el evangelio ha hecho en tu vida sea las evidencias que prueben. Jesucristo nunca le contestó a Juan el Bautista si él era o no era. Él le dijo, he aquí las evidencias suficientes. Se acabaron los argumentos, se acabaron las cuestionantes. Alabado sea el Señor. Y dice la Escritura que lo querían matar. ¿Por qué? Porque él era una evidencia del evangelio.
Entonces, cuando tú eres evidencia, cuando tú en vez de perder el tiempo estar defendiendo y cuestionando y probando, tú en realidad dices, he aquí la evidencia. Yo lo único que sé es que yo era ciega y ahora veo. Usted sabe cuánta gente quizá ha cuestionado si yo soy, si no soy. That's okay. La realidad es, lo único que yo le puedo contestar a todos los sacerdotes o quizá los fariseos que andan tras de mí, yo lo único que puedo decir es que yo era ciega y ahora veo. Quizá yo no soy, ¿verdad? Lo que usted espera, quizá yo no cumplo con sus expectativas, quizá tú no cumples con las expectativas de otros, pero lo que sí podemos decirle es que nosotros éramos ciegos y ahora vemos. He aquí hay evidencias, aleluya, por eso es que las necesitamos. Porque entonces cuando hay evidencia, usted no tiene que perder el tiempo refutando con nadie, ni probarle nada a nadie. He aquí las evidencias que son incuestionables. La escritura dice que lo querían matar. Aleluya. Mire bien, cuando la mujer samaritana, una mujer, ¿verdad?, que tenía una reputación terrible, y no solamente tenía una reputación terrible, sino, escuche bien en esta mañana, esta mujer se atreve, después de haber tenido un encuentro con el Maestro, quien transformó su vida, con el Cristo, con el Mesías, con el esperado, con la evidencia, aleluya. Dice la escritura que después de ella haber tenido ese encuentro con el Maestro, ella sale a la ciudad, una mujer que llega a las 12 del día al pozo, me parece a mí que evitando estar entre otras mujeres, porque la muchachita tenía mala reputación, probablemente nadie quería, estar con ella. Mas, sin embargo, esta misma mujer que está sola a las 12 del día en el pozo, ahora sale a la ciudad y después de haber recibido la libertad en Cristo Jesús, dice la escritura que sale al pueblo y dice que muchos, hay gente que quizá pueda cuestionar si tú fuiste libre o no fuiste libre. La evidencia de tu libertad es cuando tú sales a la ciudad y dices, you know what, ya no me importa lo que nadie diga de mí. He aquí la evidencia. ¿Por qué? Porque antes me escondía, pero ahora puedo gritar a los cuatro vientos como hizo ella. He aquí uno que me dijo todo lo que yo era. O sea, ella estaba hablando de que me habló de mis 5 maridos, ya no lo tengo que esconder. Esta es la evidencia de que yo fui libre. ¿Cuál? De que ahora yo vivo sin afrenta, ahora salgo a la ciudad, y dice la escritura, que le decía a todos los hombres. Y el resultado fue, mire cuál fue el resultado de la libertad de esta mujer. He aquí las evidencias, dice la escritura, que muchos venían a Jesús por causa del testimonio de ella, por causa de ella. Ella utiliza las evidencias para atraerlos a Jesús, y una vez vienen a Jesús, entonces dice la escritura que más luego son mismos hombres que llegaron por la historia de ella. No llegaron por Jesús, llegaron por la historia de ella, que ella les contó de Jesús. Pero más luego, cuando llegan ante Jesús, dice que entonces le pidieron al Señor que se quedara, y ellos mismos le testifican a la mujer, ahora nos quedamos aquí, no por tu historia, sino por la de él. Aleluya. Mas, sin embargo, ella fue el canal, las evidencias que habían en la vida de esta mujer, fue de lo que Cristo se sirvió para traerlos a él y entonces revelarse. Alabado sea el Señor. Ya no había por qué esconderse, por qué estar sola. Habían evidencia, y ella misma se convierte en una prueba irrefutable del poder que libera verdaderamente. De igual manera, fíjese, Pablo, ya voy cerrando con esto en esta mañana. Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Pablo dijo que llevaba las marcas del evangelio en su cuerpo. Y este sí fue cuestionado. El ministerio de Pablo fue cuestionado en todas las áreas. Quién él era, por qué hacía lo que hacía.
constantemente lo calumniaban de que él, ¿verdad?, tenía agendas personales, como quizá a usted y a mí se nos cuestiona, pero Pablo dijo, you know what, digan lo que digan. La realidad es que yo tengo las marcas del evangelio en mi cuerpo. Pablo estaba diciendo, he aquí las marcas de este evangelio. Pablo estaba diciendo, yo estoy dispuesto no solamente a vivir, sino a morir por Cristo. Pablo estaba diciendo, el sufrimiento que ha causado este evangelio, mírenlo aquí, tengo las pruebas. No tienen que cuestionarme. Todo aquel que pudiera cuestionar a Pablo. Aleluya. Ay, qué lindo es Dios en esta mañana. Todo aquel que te pueda cuestionar, todo aquel que pueda cuestionar a Pablo, que fue uno de los hombres más cuestionados, tanto él como su ministerio, como lo que hablaba, como sus intenciones. Pablo dijo, yo no tengo que argumentar con ustedes. He aquí las marcas. ¿Cuáles eran las marcas de Pablo? Que estaba en pie predicando el evangelio, que estaba soportando azote, que estaba soportando encarcelamiento, que estaba soportando latigazos. Mírenlo, no lo pueden negar. ¿Quién que tiene intenciones personales soportaría esto? Pablo mostraba sus marcas del sufrimiento, alabado sea el Señor, de entereza, de compromiso, de convicción, aleluya. Entonces nos prueba Pablo, fíjese bien, con esto cierro, nos prueba Pablo en esta mañana que el sufrimiento, los azotes, la persecución eran evidencias irrefutables, aleluya, de la convicción, de la fe, de lo que él había creído, de las experiencias que nadie podía cuestionar, aleluya. Entonces en esta mañana, mi amado, cuando tú y yo nos paramos firmes, cuando tú y yo seguimos creyendo, cuando tú y yo aún en medio del cuestionamiento, del rechazo, de la duda, del señalamiento, seguimos predicando el evangelio, seguimos ministrando, seguimos enseñando. Usted sabe cuánta gente se quita de la fila. ¿Cuánta gente quizá enseñaba, predicaba, tenía un programa en las redes y la crítica, el señalamiento, el cuestionamiento de otros les hicieron echarse para atrás, les hicieron quizá no apartarse del Señor, pero cerraron sus bocas? No, amado, alabado sea el Señor. Pablo dijo, digan lo que quieran. ¿Quién puede refutar estas marcas que yo tengo aquí? Miren mi espalda, miren los azotes, aleluya. Yo no tengo que defenderme, yo prosigo la meta, aleluya. Esas son mis evidencias, alabado sea el Señor, que soporto el rechazo, que soporto el latigazo, que soporto la cárcel. He ahí mis evidencias. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus evidencias? ¿Cuáles son tus argumentos? Recuerde bien que mientras usted argumenta con otro humano, es su argumento versus el otro argumento. Pero cuando hay evidencias, aleluya, cuando hay evidencias, son irrefutables. Cristo dijo, you know what, yo no te tengo que contestar si yo soy el Cristo o no soy el Cristo. La realidad es, he aquí las evidencias, los cojos andan, los ciegos ven, aleluya. El ciego de nacimiento dijo, you know what, cuestiona mi religión, cuestiona lo que yo he creído, cuestiona. La realidad es que yo era ciego y ahora veo evidencias. Y eso nadie me lo puede refutar. Alabado sea el Señor. La mujer samaritana, quizá después que salió del pozo, quizá muchos la cuestionaron. Esa no va a cambiar. Mira lo que está diciendo esa, en vez de callárselo. Ella dijo, no, he aquí las evidencias de que yo me encontré con uno que me dijo la verdad y me transformó. La evidencia de que yo fui libre es que ahora yo puedo salir a la ciudad y gritar a los cuatro vientos de lo que antes me escondía, ahora lo grito. Y esas evidencias tienen unos resultados.
porque después de esas evidencias que ella mostró, que ella puso ahí en la mesa, dice la escritura que muchos vinieron a Jesús por causa de ella. Alabado sea el Señor. Sé tu evidencia, una evidencia viva que nadie puede refutar. Aleluya. Y no solamente sé tu evidencia, sino que lo importante, mi amado, no es lo que tú y yo podamos mostrar, no es el escenario, no son las estrategias humanas que podamos utilizar para tener alcance, no se trata de evidencias. Se trata de evidencia. No pierdas el tiempo contestando preguntas. Aleluya. Que te mandan a hacer otros ante quizá, ¿verdad?, sus propios dudas. Simplemente muestra las evidencias. Pablo dijo, no. He aquí las evidencias. He aquí las marcas de este evangelio poderoso. Yo las llevo en mi cuerpo, aleluya. Y ante esas evidencias, ¿quién podía cuestionar? Si acaban los argumentos humanos. ¿Cómo nosotros callamos los argumentos humanos? Con evidencias. Deja de estar diciendo, oh, yo soy cristiano, yo no soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello. No lo necesitas. Deja que tus evidencias griten, aleluya. ¿Usted sabe cuánta gente hay tratando de probar lo mucho que oran? Mira, hermano, yo soy de las personas que yo no creo que... Por eso usted nunca me verá en las fotos mías orando. Yo no tengo que probar que yo oro. ¿Sabe cuáles son las evidencias de la gente que ora? Las señales que siguen detrás de eso, porque hay mucha gente que dice que ora, que se retratan orando, que salen, ¿verdad? La Biblia dice que cuando tú ores te vayas en tu cuarto, en tu cámara secreta, y en público el Señor te recompensará. ¿Cómo? Con evidencias. Usted no tiene que estarle probando a nadie cuánto usted ora, cuánto usted ayuna. Esos son ejercicios espirituales entre usted y Dios, a menos que no sean, ¿verdad?, congregacionales por otros motivos. Pero la realidad es que usted no tiene que usar eso como evidencia. Eso no lo grita. Lo que grita son lo que viene detrás. Esas son las evidencias de cuánto la gente ora. Gente que dice que ora mucho, pero lo que viene detrás dice lo contrario. Alabado sea el Señor. Hay gente que dice yo creo y, ¿verdad?, ponen una fe bien grande. No, muéstrame las evidencias. Cuando tú crees, tú permaneces. Cuando tú crees, tú te quedas firme. Cuando tú crees, nadie te mueve de tus convicciones. Cuando tú crees, hay evidencias de que tú crees. Como Pablo, que soportó azotes, que soportó cárcel, que soportó cuestionamientos, que soportó amenazas, que lo echaron y volvió a entrar. Esos son evidencias. Y las evidencias son irrefutables. Tú y yo las necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque si las tenemos, no tenemos que perder el tiempo tratando de probar, ni con palabra. Aleluya. Evidencia. Estamos en un tiempo, amado. El evangelio ha sido ya predicado por todas partes. Por lo menos en América. América está saturado del evangelio. Hemos predicado por años. ¿Qué se necesita? Evidencias. Evidencias, pruebas contundentes. Alabado sea el Señor. Entonces Cristo, cuando manda a Juan, a los discípulos, donde Juan dice, díganle que los cojos andan, que los ciegos ven. ¿Y qué hizo Cristo? Siguió predicando. Cristo nunca fue a buscar a Juan el Bautista. Simplemente le dijo, díganle a Juan que si tiene dudas, he aquí las evidencias. Caso cerrado. Se acabaron los argumentos. Eso es suficiente para Juan. El hecho de que hay evidencias que gritan quién yo soy. Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son tus evidencias? No pueden estar basadas en palabras. Ante la corte. Hermano, nosotros vivimos en una corte constante donde se nos enjuicia, donde se nos cuestiona. Usted y yo no necesitamos argumentos, necesitamos evidencias. Alabado sea el Señor. Yo amo. Ay, cuánto yo te amo. Usted sabe cuánta gente le dice a su esposo, a su esposa, yo te amo. Inclusive juran ante el altar, estaré contigo. Mire cómo dice la escritura, en las buenas y en las malas. Evidencias, necesito evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Que cuando vienen los tiempos negros, ahí tú estás. Que cuando vienen los tiempos difíciles, los cambios, que cuando vienen esas crisis,
¿Cuál es la evidencia? Que ahí tú estás y permaneces. Esa es la evidencia irrefutable del amor. Alabado sea el Señor. Que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo sobrelleva, que todo lo supera. Esos son evidencias. Alabado sea el Señor. En esta mañana, mis amados, en un mundo donde todo hay que cuestionarlo, lamentablemente, donde hay tanta apariencia y falsedad, ¿verdad? Hay que cuestionarlo todo, donde se pide tanto out there. Usted sabe. Y todo parece, pero resulta no ser. Necesitamos evidencias contundentes. Necesitamos. Tú puedes ser una evidencia y tú puedes ser no solamente una evidencia, sino cargar evidencias que sean pruebas irrefutables de que Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, de que este evangelio es vivo, de que es transformador, que tiene poder. ¿Cuánta gente hay diciendo que el evangelio tiene poder? Pero mañana cambiaron sus convicciones por tantas cosas. Las evidencias es tu transparencia, las evidencias es la falta de temor ante gritar ante todo el mundo. You know what? Esta era mi afrenta y ahora yo soy libre. Muéstrame que eres libre. Cuenta tu historia. Esas son las evidencias de que tú eres libre. Verdaderamente libre. ¿Cuáles son? Que ya no tienes miedo de que te juzguen, de que te señalen, de que te condenen. ¿Por qué? Porque hay evidencias que gritan que tú fuiste verdaderamente libre. Alabado sea el Señor. Así que en esta mañana, en un mundo donde todo es cuestionable, necesitamos evidencias. Las necesitamos. Sé tú una evidencia viva, irrefutable de este evangelio poderoso y santo. Sé tú esa evidencia. Y cuando cuestionen quiénes eres, no pierdas el tiempo como Cristo. Déjale saber a la gente, you know what, los cojos andan. Las vidas están llegando a Cristo. Se están edificando. Alabado sea el Señor. He aquí mi historia que grita que ya yo fui verdaderamente libre. Evidencias irrefutables. Las necesitamos. Si las tienes, pero será que Pablo mostraba esa seguridad. Dijo, yo prosigo a la meta. ¿Por qué? Yo tengo evidencias. Yo no necesito nada más. Yo no necesito aprobación del hombre. ¿Por qué? Porque yo tengo evidencia. Qué lindo, cuando tú tienes evidencia ya tú no necesitas aprobación. Por eso fue que Cristo dijo, yo no estoy buscando la aprobación del hombre. Yo tengo evidencias que nadie puede refutar. Y con eso es suficiente. Así que en esta mañana, mis amados, sigamos el ejemplo del maestro. Los cojos andan, los ciegos ven. Aleluya. Sé tú una evidencia y muestra tú las evidencias del evangelio, que a veces son el sufrimiento por causa del mismo. Eso era lo que Pablo hablaba. Todo este sufrimiento es evidencia de mi convicción. Cuando tú tienes convicciones, las evidencias son que tú puedes y estás dispuesto a soportar lo que trae este evangelio. Alabado sea el Señor. Así que pasen todos un fin de semana excelente, bendecido. Acompáñanos en el día de mañana a las 7 de la noche, donde estaremos compartiendo una palabra bajo el tema Seguiremos la estrella, y vamos a estar mostrándole los regalos, ¿verdad?, que nosotras hemos comprado, que hemos adquirido, regalos de trascendencia, regalos, ¿verdad?, para el alma, regalos que no se desechan, sino que tienen un valor incalculable. Algunas ideas, si usted no ha terminado su Christmas shopping, para que usted pueda comprar, ¿verdad?, algunos regalos que no sean pasajeros, sino que tengan un resultado y que tengan un significado y que puedan desarrollar en nosotros nuevas disciplinas. Así que no se lo pierda. Estaré con mi hermana Fanny, nuestra hermana Stephanie, nuestro árbol de Navidad, con nuestra tacita de chocolate caliente, compartiendo la palabra y regalos trascendentales. Así que pasen todos un día bendecido. Un abrazo fraternal a todos aquellos que se conectaron. Carmen Colón, Jane Ortiz, Linda Tamayo, Norma, Vilmari,
Yesenia, Kitsin, Desiree. Bendiciones para todos en esta mañana. Pasen un excelente fin de semana.